Sin duda, 1911 es el año de fundación de la poesía peruana moderna, y José María Eguren se convierte en uno de sus fundadores. Además, como todo proceso fundacional, la escritura del autor de Simbólicas tuvo que hacer frente a la sensibilidad modernista imperante, hecho que significó una valoración de soslayo por parte de la comunidad crítica de las primeras décadas del siglo pasado. El momento de aparición de la escritura de Eguren coincide con las búsquedas de nuevas formas de practicar lo literario en el Perú. Antonio Cornejo Polar, en su medular libro La formación de la tradición literaria en el Perú, encuentra en las dos primeras décadas del siglo XX las pugnas tensiones de esta práctica oscilante entre un circuito oficial caracterizado por la marcada influencia hispánica y las opciones subordinadas, cuya base se encontraba en las tradiciones literarias europeas de lengua no hispánica. En este marco, el crítico peruano observa que existe la necesidad de hacer ingresar a la literatura peruana dentro de las coordenadas de la modernidad. Asimismo, apunta que el primer intento le pertenece a Manuel González Prada. El crítico peruano subraya que el papel renovador de González Prada radicó principalmente en el nivel de los sistemas de versificación y sus innovaciones estróficas. En otros términos, el inicio de la lírica moderna en el Perú empezó con la reflexión del recipiente estrófico y el ritmo del verso. 10 años antes de la aparición de Simbólicas, en 1901, González Prada publicaba Minúsculas, y en el mismo año de la publicación del primer poemario de Eguren aparecía su libro titulado Exóticas. Estos intentos de González Prada por pensar en y sobre la versificación, el ritmo, conduce a Cornejo Polar a plantear la existencia de un proyecto orgánico denominado Programa Internacionalizador y Modernizante. Cornejo Polar piensa este proyecto orgánico exclusivamente para González Prada. Sin embargo, considero que también puede extenderse hacia José María Eguren, y así será posible sostener que la fundación de la lírica peruana moderna va unida con un pensamiento sobre el material del verso, su ritmo y su recipiente, porque José María Eguren también pensó en las propiedades del verso y su materia rítmica. Una prueba de ello la encontró Hervé Lecoeur cuando analiza la función de los lieder como una forma estrófica que involucra no solo el análisis de un recipiente, sino también las implicancias de pertenecer a una tradición literaria de lengua no hispánica. Desde mi lectura, al igual que González Prada con su empleo del rondel y triolet, Eguren con el lied es consciente de la necesidad de buscar tradiciones literarias en otras lenguas que diseñen implícitamente una nueva sensibilidad y, por extensión, un nuevo lector. La segunda prueba la encuentro en las reflexiones emprendidas en sus motivos, específicamente aquellos que reciben por título Eufonía y canción, arte inmediato, ideas extensivas. En ellos es posible encontrar la íntima vinculación existente entre la música y la palabra. Vale decir que la primera es capaz de generar un conjunto de nuevas posibilidades para la explotación eufónica de la palabra. Eguren hace referencia a la dimensión fonética de la palabra, con la que se podrán elaborar nuevos sonidos y de manera implícita nuevos vocablos. La musicalidad de la palabra potencializa no solo su expresividad, sino también refuerza su percepción significativa. Existe, tal como se pretenderá enfatizar con la revisión de algunos versos, una directa relación entre el sonido y el sentido. En esta línea, una atenta lectura del motivo titulado Arte Inmediato permite proponer
que la creación poética tiene como elemento medular al elemento musical. Esta musicalidad es necesaria fundarla en el ritmo, y nuestro poeta fue consciente de ello. Eguren se concentra en los efectos de lo que él llama verso arrítmico, pues lo considera rígido, excesivamente elaborado, racional, y limitante de la percepción afectiva, subjetiva, que sí lograría, por oposición, el verso rítmico en el lector. En el motivo Ideas extensivas, el autor de Simbólicas concibe ritmo a partir de su naturaleza repetitiva, que desde su visión medular resulta ser connatural a los hechos, seres y objetos. Además, en el plano de la poesía señala que ésta posee una naturaleza de libertad y que, por tanto, no debería encontrarse sujeta a una normativa, idea que también se extiende para la métrica y rima, entendida la primera como medida silábica. Eguren escribe de manera categórica, cito: el ideal sería prescindir del número y la forma, pero existe un ritmo vital que se extiende internamente. Fin de cita. Parece decir que no resultaría relevante condicionarse a determinadas reglas métricas o formas estróficas que limiten la eficacia comunicativa del poema. Asimismo, observa que es difícil eludir el componente rítmico, puesto que reconoce ser implícitamente inherente al poema. Es posible añadir que esa expansión interna pueda configurarse con la orquestación de las palabras, teniendo presente su potencialidad expresiva, musical. Entonces, para el autor de Simbólicas resultan medulares la musicalidad, la palabra y el ritmo inherente. José María Eguren piensa en el recipiente estrófico y en el material del verso. Por ello se inscribe en ese proyecto orgánico que Cornejo Polar detectó y denominó como Programa Internacionalizador Modernizante. Resulta significativa que la renovación y fundación de la lírica moderna en el Perú empiece con el recipiente y el ritmo del verso. La pregunta entonces se dirige a conocer cuál es la manera de organización del ritmo en Simbólicas, puesto que al llevar a ejecución la disposición rítmica, es posible observar que los versos de González Prada, Chocano, José Gálvez, Abraham de Lomar y del propio Vallejo ofrecen distintas maneras de organizar el material del verso. Así, es posible apuntar, a partir de la óptica de los estudios versológicos, que en las dos primeras décadas del siglo XX subyacen diferentes sistemas prosódicos, a saber, el tónico, el silabotónico y el verso común variable, que recibe el nombre de verso español típico. El sistema prosódico tónico se caracteriza por establecer como constante rítmica el número de acentos o tiempos marcados, dejando como variable el número de sílabas libres de acento. El sistema silabotónico fija como patrón tanto a la medida silábica como a los tiempos marcados o acentos rítmicos. En otros términos, el sistema silabotónico se organiza a partir de una sucesión ordenada, organizada, de número de sílabas y acentos de intensidad. Sin embargo, estos dos sistemas prosódicos no son propios de la conciencia rítmica hispánica. El tónico es propio de la conciencia rítmica inglesa, rusa, alemana, y el silabotónico es propio de los pueblos germánicos y eslavos, la poesía ucraniana, checa, eslovaca, búlgara, serbocroata. Según Ulrich Bielik, la presencia de estos sistemas prosódicos es menor en nuestro modo de organizar la lengua como material del verso. En nuestro país, y dada la necesidad de buscar tradiciones de otras literaturas de lengua no española, nos conduce a observar que estos sistemas prosódicos se ejecutaron en esas dos primeras décadas. Es preciso mencionar que la presencia del sistema silabotónico se manifiesta en la poesía de Manuel González Prada. Primera lámina, por favor. Y cito como ejemplos el triolet Tus ojos de lirio dijeron que sí, de minúsculas, el poema Ternarios de Exóticas o el poema Canción de la India de baladas peruanas. Procedo a ejemplificar con el triolet.
Tal como podemos observar, existe una estricta disposición de los tiempos marcados y de la medida silábica. También se une a esta lista los poemas de Abraham Valdelomar, como Tricitia, El hermano ausente en la cena de Pascua o Nocturno, todos ellos en el libro colectivo Las voces múltiples. Y, sin duda, también inscritos los versos de Chocano y José Gálvez. Es llamativo que los versos de estos importantes autores no alcanzaran la valía de los versos de Guren. La respuesta se encuentra en los sistemas prosódicos empleados, ya que estos resultan ser poco usuales para nuestra conciencia rítmica. En cambio, José María Eguren logra aprehender nuestra atención y somos capaces de percibir el movimiento rítmico de sus versos, o lo que la crítica ha titulado con la nominación de musicalidad. Eguren trasciende porque ha organizado su verso a partir del conocimiento de la lengua y de manejo de sus propiedades prosódicas, capaces de construir la percepción del ritmo, es decir, la percepción de un hecho objetivo subjetivo. El verso de Eguren se encuentra inscrito en la conciencia rítmica de nuestra lengua. Por ello, a nivel del ritmo, sus versos no resultan cansinos, monótonos, empalagosos, como lo son evidentemente de aquellos poetas arriba mencionados. Entonces, el poeta de simbólicas organiza y ejecuta su verso en el sistema prosódico denominado verso español típico. Vale decir, aquel sistema en el que no se somete a norma o patrón ni los tiempos marcados ni la medida silábica. Es un verso fluctuante, variable. Observemos las pruebas del verso español típico en Eguren. Siguiente lámina, por favor. Este cuadro muestra el poema completo, donde podemos observar el poema Las Torres, la segmentación a partir de grupos rítmicos semánticos y la distribución de los tiempos marcados, vale decir, aquellas sílabas en las cuales recae el acento de intensidad. Es curioso observar la gran distancia que existe entre el poema anterior de González Prada, donde veíamos ese rigor de los acentos, con el de Eguren, una fluctuación de los tiempos marcados. En fin, en nuestra lengua el ritmo posee una naturaleza dinámica. Esta libertad de ejecución del ritmo del verso se inscribe dentro del sistema prosódico llamado verso español típico. Es indudable que Eguren no necesita someter el ritmo a patrón o norma. Nosotros percibimos el ritmo del poema porque corresponde con nuestra conciencia rítmica. Otra prueba de nuestra afirmación se encuentra en el poema Pedro de Acedo, que reproducimos a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Podemos observar nuevamente la disposición de los tiempos marcados. No hay un patrón o una norma rítmica que convierta a los acentos en rígidos o mecánicos. Sin embargo, podemos sentir el movimiento del ritmo. Permítanme leer solamente los tres primeros versos. Pica, pica, la metálica peña Pedro de Acedo. Finalmente, quiero hacer un breve comentario sobre el poema titulado La Tarda. Sin duda, la mejor muestra del verso español típico de Eguren. Lejos de pensar en una total desorganización del verso, el poema se amolda a nuestra conciencia rítmica. Observemos el poema. Siguiente lámina, por favor. Lejos de pensar en una anarquía de los tiempos marcados, lejos de pensar que Eguren es un poeta que desordena los golpes o los tiempos marcados del verso, lejos de ello, es uno de los poemas más musicales y nuestra conciencia rítmica lo percibe como tal. Asimismo, los giros que se producen a nivel rítmico repercuten en la dimensión semántica del poema. Es decir, al observar los 4 primeros versos, es evidente constatar que nos encontramos ante el impulso métrico del poema, puesto que los grupos rítmicos semánticos que lo conforman se encuentran distribuidos en todo el poema. Llama la atención que dicho impulso métrico constituya el recipiente de las características, rasgos de la tarda. Sin embargo, es necesario y significativo hacer notar la excepción del grupo de intensidad de lágrimas, que como podemos observar he procedido a resaltarlo con otro color de fuente, presente en el tercer verso, ya que resulta muy diferente de los grupos que conforman el impulso métrico.
Es importante observar que este grupo diferente contenga aquello de lo que carece la tarda. En otros términos, esta entidad carece de sensibilidad. Es altamente significativo que la ausencia de las lágrimas se corresponda con el grupo rítmico-semántico de menor frecuencia, con tan solo una aparición en todo el poema, pues el recipiente de dicho grupo permite potenciar la idea de la tarda acerca de su incapacidad de sentir, condolerse, llorar. La tarda es absolutamente insensible, indiferente. Esa directa relación entre ritmo y dimensión semántica del poema también es posible observarla en los 4 versos finales. Nuevamente, tenemos a los grupos que conforman el impulso métrico y la presencia implícita de la tarda. Sin embargo, observamos grupos rítmicos semánticos de escasa frecuencia en el poema, tales como va a la ciudad y sin ver el dolor, que en el caso de la primera se vincula con el destino final de la tarda y la segunda con la reiteración y otra vez con el grupo de menor presencia, que refuerza y remarca la indiferencia, la indolencia de esta entidad. A partir de lo indicado, es posible concluir que la lírica de Buren se inscribe en un proyecto orgánico mayor, de renovación de nuestra literatura y búsqueda de una nueva tradición. Sus reflexiones sobre el ritmo y su modo de operar respecto del mismo lo convierten con justa razón en un fundador de nuestra lírica moderna, y también permite proponer que este proceso de búsqueda y fundación empezó con el estudio del verso. El ritmo de Buren es el de nuestra conciencia rítmica, el del verso español típico. Muchas gracias.